allá de los manuales académicos y de las cronologías oficiales, existen textos antiguos, marginados, discutidos o directamente rechazados, que ofrecen versiones alternativas sobre el nacimiento del Egipto faraónico. Textos apócrifos que hablan de saberes anteriores al Nilo, de dinastías olvidadas, de maestros venidos de un pasado remoto, o quizá de algo aún más desconcertante. ¿Qué valor tienen esos escritos? ¿Son simples mitos tardíos, reinterpretaciones simbólicas o fragmentos de una memoria histórica perdida? En esta tertulia no pretendemos imponer respuestas, sino abrir preguntas. Analizaremos estos textos con espíritu crítico, confrontándolos con la arqueología, la egiptología y la historia comparada, para separar la especulación gratuita de las hipótesis que merecen ser examinadas. Porque comprender el origen de Egipto no es solo mirar al pasado, es preguntarnos hasta qué punto conocemos de verdad el nacimiento de la civilización. Buenas noches y bienvenidos al programa Misterios del Bosque Negro. Bueno, me han dejado mis compañeros que presente su maravilloso programa donde vamos a hablar de esos secretos de las civilizaciones antiguas. Así que, bueno, quiero que no lo perdáis. Podéis poneros en contacto con el grupo de Black Forest, el Bosque Negro, este programa en las diferentes redes sociales, también disponible en iVoox a través de Mónica Castell. Ella es experimentadora en Black Forest. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Luis. Muy bien, gracias, sí, encantada de tenerte aquí. Oye, muchísimas gracias por dejarme presentar vuestro maravilloso programa, este primer programazo donde hablamos de civilizaciones antiguas. Gracias a ti. Luego tenemos aquí en la pantalla a Sergio Jiménez, también experimentador y especialista en audiovisuales en Black Forest. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Nada, muchísimas gracias por presentarnos nuestro programa piloto. Para nosotros, qué mejor que seas tú. Y nada, muchísimas gracias. Vamos al turrón. Un poquito más abajo tenemos a Cristian Tornel, perdido en algún continente del mundo, que se conecta con nosotros, experimentador en el grupo Black Forest. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estamos? Buenas noches, Luis. Un placer estar como siempre. Cuánta cara amiga, cuánta cara que me da gusto ver y de verdad un auténtico honor y placer tenerlo aquí y sobre todo que estés presentando nuestro programa. Oye, pues a mí es un honor estar aquí con amigos y bueno, pues aquí en esta pantallita me encuentro con el compañero Juan Antonio García Fernández, que él es experimentador en el grupo Omega 4 Investiga, escritor de los libros Crónicas del Alamín, Vínculo de Piedra y ahora haciendo su segundo libro de la saga Isabela. Buenas noches, Juan. Pues buenas noches y mira, encantado en este nuevo. Ya sabes que a mí una tertulia es que me encanta, me estaba ya debatiendo vivo encima. Así que nada, para empezar, y más este tema de que sabes que me encanta. Y bueno, para las personas que no me conozcan, yo un humilde servidor, soy Luis, soy experimentador en el grupo Omega 4 Investiga. Llevamos también un pequeño podcast que se llama Vía Incógnita Radio. Y bueno, pues he escrito 2 humildes libros, que son Los Fantasmas Inmortalizados, un libro crítico sobre fotografía paranormal, e Irlanda Encantada, Historia y Misterio. Bueno, y ya dejando de lado las presentaciones, voy a dar paso a lo que son los verdaderos protagonistas y presentadores de estos misterios del Bosque Negro, donde hoy vamos a hablar de antiguas civilizaciones, de sus secretos, desde un montón de perspectivas y de puntos de vista. Así que todo el programa para vosotros, amigos. Pues muchísimas gracias, Luis, de verdad, muchísimas gracias de corazón. Y nada, vamos a hablar un poquito de la antigüedad de Egipto. A ver qué me podéis contar, qué me podéis decir sobre un escritor, ¿no? Que era un escritor modernista para la época en la que escribía, regatista, viajero, y bueno, se llama Heródoto, así que contadme qué sabéis de este hombre. Heródoto es un historiador griego que estuvo con los sacerdotes egipcios y vamos, cuenta una historia completamente distinta a lo que los ortodoxos egiptólogos nos quieren plantear sobre unos antiguas dinastías que no acepta la egiptología, pero que bueno, cuando están escritas ahí algo tienen que ver, yo pienso, Sí, no porque... sé qué es lo que comentáis vosotros. Estoy de acuerdo, pero bueno, primero lo que perdona Sergio, lo que yo creo que tenemos que hacer primero es poner en contexto Heródoto. Heródoto no deja de ser un historiador griego
que en ese momento era bastante reputado, y hoy en día creo que sus escritos siguen siéndolo, lo primero que hay que tener en cuenta es que él tiene una obra llamada Historias, en el que el libro 2 concretamente, su libro número 2, trata, y parte del 3, trata de Egipto, íntegramente de Egipto. Entonces, Heródoto no era ningún tipo de magufo, en su momento era un historiador bastante reputado y que contrastaba su fuente de manera fiable. Entonces, lo que dice aquí hay que tomarlo de forma literal. Bueno, ahora veremos lo que dice, ¿no? Sin entrar todavía de lleno en el contenido. No necesariamente de forma literal, pero sí hay que, o por lo menos sería justo reconocer que en el proceso en el que él narra una historia que él considera verídica, ha hecho un proceso de información y de contraste que podemos considerar válido. Entonces, o en cierta medida, que podemos no considerar 100% inventado. Entonces, eso es lo primero que creo que tenemos que tener en cuenta de este señor, de Heródoto. Sí, y sobre todo cuenta lo que es la civilización egipcia antes de lo que nosotros conocemos, que son los reyes puestos por humanos. Lo que él simboliza un poco en su, no sé si es una fantasía o tiene sus tonalidades de verdad, es sobre los dioses y los semidioses que reinan en Egipto. ¿Qué me podéis decir sobre los dioses y esos semidioses que reinaban en Egipto, según Heródoto? A Bueno, ver, pues dale, Juan. no, Sí, o sea, simplemente lo que decía que las dinastías venían de más atrás, esos antiguos dioses, supuestamente, digamos que vivían muchísimos más años, tuvieron hijos con los humanos y nació una saga de semidioses que son los que continuaron esa dinastía. Claro, esto es una cosa bastante controvertida para que, digamos, la ciencia ortodoxa la dé por buena. Yo, personalmente, tampoco creo que sea exactamente así, pero pienso que algo sí que hay de todo aquello, de esos sí, orígenes. sí, porque... Perdona, Sergio. Sí. De hecho, tú tienes, por ejemplo, en las pinturas del Taisili, que es una cosa que hay en la zona norte de Marruecos, que son unas pinturas bastante datadas, con bastante antigüedad, bastante antes que se supone que existía la civilización egipcia, donde se ven unas figuras de carros con un jinete y con toda la vestimenta de un egipcio cuando iba a guerrear. Es bastante curioso. ¿Qué puede significar eso? Quizá la civilización, esos egipcios andaban por ahí mucho antes. Sí, porque lo que es raro que ya te digo, que no tengamos una datación justamente de esa época. Lo tenemos justamente después. Según Heródoto, el tiempo egipcio era cíclico, ritual, repetitivo. El pasado mítico no es está el de antes, sino es el presente. Y es que es lo que a mí me trastoca un poco, ¿no? Porque no hay una datación y lo único que tenemos es esa datación de este escritor, que no deja de ser un refutable escritor, pero es un escritor y encima griego. ¿Por qué se ha perdido ahí? A ver, yo en mi opinión, que tampoco... También hay que tener en cuenta que el fenómeno que pasa en este caso en Egipto, en esa época, no solo se da aisladamente en Egipto, se da en multitud de sitios, se da en la antigua Sumeria, con lo que se denomina la lista real. Se da en China, con el fenómeno de los 3 Augustos y los 5 emperadores. Al final son fenómenos en el que se remontan a una civilización mucho más antigua de ellos mismos que coexistió, que continuó en el tiempo, a lo largo del tiempo, que llegó hasta los días en los que se narraba esa historia y que al principio eran unos gobernantes, dioses, semidioses, que acabaron engendrando o derivando en humanos. Entonces, ese origen medianamente divino también se da en otras civilizaciones. ¿Eso es cierto? Hombre, puede ser difícil de creer, depende también de la fuente, ¿no? Pero es verdad que puede ser incluso una forma de cubrir ciertos vacíos de conocimiento de una época que efectivamente, tan antigua que efectivamente sí pudo existir, ¿por qué no? De hecho, una cosa que le da fiabilidad, un hecho que le da mucha fiabilidad a lo que Heródoto dice en estos libros, en estos textos, es cómo llega hasta esas conclusiones. Hay que decir también que durante su viaje a Egipto,
Heródoto no solamente consulta a X sacerdotes egipcios, sino que va a 3 templos principales, al de Tebas, al de Heliópolis y al de Menfis, que están separados en el tiempo, separados en el espacio, en una relativamente gran cantidad de espacio, y que coinciden en lo esencial, coinciden en que Egipto es mucho más antiguo de lo que se conoce, y que Egipto siempre ha estado ahí, y que siempre ha sido así. Entonces, si bien pueden diferir estas 3 escuelas, estas 3 corrientes en detalles, lo esencial coincide. Egipto siempre ha sido así, hace muchísimos milenios que Egipto lleva siendo gobernado por X gobernantes, por principio por dioses, semidioses, luego por humanos, pero coinciden los 3. Y eso es lo que le da cierta credibilidad a este asunto, porque es que encima Heródoto, en estos textos, él sabe y él pone de manifiesto que lo que está diciendo es completamente demencial. ¿Cómo va a Egipto a existir tantos ciclos, tantos... Bueno, no se contaba exactamente el tiempo de la misma manera que nosotros, pero el equivalente a tantos milenios. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que yo tenga que estar diciendo esto en esta obra? Pues sí, él mismo sabe que lo que está diciendo es una auténtica salvajada, es crítico con esa información y aún así, por su fuente, le da credibilidad. Y entonces esto es una cosa a tener en cuenta, un punto a favor de decir, ¿qué había antes que esto? Claro, porque las dinastías son de miles de años. O sea, es una cosa de que son ciclos muy alargados en el tiempo, ¿no? Por supuesto. Es más, lo que ha comentado acertadamente Juan, aproximadamente en el 3100 a.C., hay que tener en cuenta lo primero que Egipto es tremendamente antiguo. De hecho, Cleopatra es más cercana a nosotros en el tiempo que desde la fundación del Egipto unificado, que fue en esa época. Pero antes de la fundación, en el 3100 a.C., ya existía lo que era el Alto Egipto y el Bajo Egipto, que tenían unas costumbres, tenían un estamento jerarquizado, era una sociedad ya establecida. Incluso, es más, si nos ponemos todavía a indagar aún más y a rizar el rizo sobre las dudas que se tienen hoy en día sobre la historia, hay que tener en cuenta que los primeros registros, los más antiguos que se tienen, tanto del Alto Egipto como el Bajo Egipto, lo primero que se ha encontrado ya daba signos de una sociedad establecida, una sociedad con una religión medianamente estructurada, con una visión de la muerte medianamente común, bastante antes de la escritura, unos estamentos sociales, unos gobernantes, una sociedad que no estaba en pañales, que ya estaba ahí. Entonces, el problema que tenemos con Egipto no es solamente el hecho de que nos hemos encontrado de primeras, hemos conocido el primer Egipto que se ha conocido, ya es una sociedad funcional y que estaba medianamente establecida. No solamente eso, sino que no hemos conocido el Egipto en transición. No se ha conocido en ningún momento el Egipto previo que había antes de eso. Y esa es la principal duda que tiene desconcertado a los historiadores. ¿Cuándo se empezó realmente a formar tanto el Alto como el Bajo Egipto? ¿Realmente Egipto cuándo nace? ¿En qué momento nace como protosociedad? Y eso es una pregunta que hoy en día todavía no se ha conseguido dar una solución válida a nivel histórico. No, porque la verdad que esa respuesta es complicada, porque parece como que Heródoto es un fabulador, ¿no? Para mi manera de verlo, no del todo, pero sí para muchos otros historiadores, sobre todo en su Grecia natal, ¿sabes? Que lo ponen como que para él Egipto es mucho más que Grecia, sin ridiculizarlo a los griegos, pero sí ensalzando lo que es la cultura egipcia. Sí, al final nos tenemos que ir a lo que va este debate, ¿no? A que hay civilizaciones antiguas, mucho más antiguas de lo que realmente se quiere reconocer. Y para eso pues, hay varios otros ejemplos. Sí, yo lo que pienso es que en el caso de Heródoto tal vez podría haber un significado un poquito también más filosófico. Es decir, creo que se está mezclando un poco la ficción con la realidad. Como ha dicho Cristian, no podemos distinguir cuál es el origen de ese primer Egipto, pero sí que podemos basarnos en unos datos empíricos que nos confirman que a partir del Bajo y del Alto Egipto,
pues tenemos una estructura, una civilización totalmente asentada, ¿vale? Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, como se han dicho en los últimos programas de radio, Egipto, pensamos que está todo descubierto y hay que discernir dos partes. Primero, las estructuras piramidales todavía se siguen descubriendo huecos que, cuidado, el gobierno de Egipto no está dando los permisos para poder entrar en ellos, no se sabe por qué, tiene que haber algún tipo de cosa que no permitan entrarlo. De hecho, una de las últimas investigaciones en la pirámide de Giza, si mal no recuerdo, era introducir una cámara donde se ha descubierto que hay un subterráneo que puede haber otra cámara. Sin embargo, no dan los permisos. Pero entonces, pero eso es fácil, eso es porque el Jaguar quiere irlo vendiendo poco a poco. ya, pero es que si os dais cuenta, los permisos que hay en Egipto hasta que se consigue que dar esos permisos para que los arqueólogos y todo el mundo que tiene que entrar ahí empieza a verlos, son años y años para conseguir un permiso. Es lo que no se entiende. Entonces, todavía los secretos y hay mucho todavía por descubrir. Pensamos que está todo descubierto y no. Y, por supuesto, voy a dar un pequeño detalle. Todavía hay muchas personas que siguen fabulando con el tema de que, fijaros, porque luego la historia, da igual de donde sea, hay que reescribirla, ¿no? Con el tiempo. Y una de las cosas que se descubrió hace ya algunos años es que pensábamos que los trabajadores egipcios eran esclavizados y hoy se sabe que no, que tenían sus jornadas, que tenían incluso su especie de sindicatos e incluso que estaban bien remunerados, ¿no? Entonces se reescribe la historia. Y termino puntualizando para todas aquellas personas fabuladoras que piensan que las pirámides han sido construidas pues por seres de otros mundos. Oye, tengo que citar a Manuel Carballal, que es uno de los mejores investigadores que hay ahora mismo en la península ibérica, que hizo una barbaridad que fue meterse sin que nadie lo supiera a las 2 de la madrugada en una de las zonas prohibidas de la pirámide para descubrir detrás de una pared que estaban las tablillas donde se representan a los trabajadores egipcios cómo están trabajando. Es decir, lógicamente siempre es la mano humana la que está por delante, que siempre digo que es prodigiosa, ¿no? Efectivamente, pero como el problema de la historia, de los historiadores, es que precisamente eso. En qué momento la historia se puede considerar historia y en qué momento hay una trazabilidad de lo que ha pasado es justo cuando empieza y ahí vienen las grandes lagunas de la historia, ¿no? Del estudio de la historia en general, como se conoce actualmente, y es que está muy datada y se sigue una cronología perfecta desde el momento que se empieza a ver una escritura que rija la sociedad. Entonces, desde mediados de la República Romana hasta ahora sabemos perfectamente lo que ha pasado siempre, prácticamente, con matices, ¿no? Obviamente. Eso es. Pero igual que, por ejemplo, Sumeria se considera una de las principales, de las primeras civilizaciones que existieron, pero porque hubo escritura en ese momento. No es que sea más antigua que Egipto, no es que tenga una cultura anterior a Egipto, sino que desarrollaron antes la escritura y, por tanto, se puede conocer cuál ha sido su evolución histórica, cuáles han sido las normas que han regido su día a día y cuando se ha dado una continuidad histórica. De hecho, lo que más suele muchas veces primar en estas civilizaciones antiguas como registro histórico son textos legales, textos administrativos, textos que regían el día a día. Ante la ausencia de eso en Egipto, en el Alto y en el Bajo Egipto, antes de que hubiera una escritura, por lo menos una protoescritura, que ya en el Bajo y Alto Egipto ya se empezaba a entrever una protoescritura con su, medianamente en aquella época, normas de escritura, con un cierto sentido en esa escritura, que esa es otra, ¿no? ¿Cómo se ha llegado hasta ahí? Porque no está el paso previo. El paso previo de esa protoescritura nunca se ha llegado a descubrir, ¿no? Parece que eso siempre ha estado ahí y que Egipto, con sus conocimientos, tanto buenos como malos, siempre ha existido. No hay una sociedad previa que te indica pensar cómo evolucionaba la situación, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, está claro que se han descubierto enterramientos. Se descubrirían esos enterramientos que tú mismo has dicho, Luis, en algún momento, pero sin unos textos administrativos de la época o sin un registro escrito o medianamente interpretable que te pueda llevar a enlazar la vida administrativa con sus coetáneos en ese momento, es muy complicado hacer una trazabilidad de dónde vienen esas fuentes o qué significaba cada cosa. Entonces, yo creo que el problema que tiene la historia siempre es que se centra demasiado en la parte escrita, ¿no? Y a veces tendemos a perder un poco las otras fuentes que, como por ejemplo, en este caso Heródoto, a mí puede no parecerme quizás fiable del todo, pero tampoco la historia ha conseguido demostrar que lo que dice es falso. Eso es, y sobre todo partiendo de que es un personaje del siglo V a.C., o sea que es un poco, ¿sabes?, de aquella
de aquella manera. Él puede interpretar muchas cosas que para nosotros son cotidianas y demás, él la interpretaba de otras maneras, sobre todo cuando viajas a otra cultura que no es la tuya. Ese choque, son choques de culturas que, bueno, que se abrazan, pero son muy distintas entre sí. Entonces, él lo interpretó de otra manera. Entre que vosotros qué opináis, ¿puede ser una fábula? ¿No? Yo personalmente, sin, ya te digo que esto es una opinión mía personal, creo que puede tener parte de razón. Al final, no es que yo considere a Heródoto como una figura histórica, historiadora, que haya seguido un proceso que hoy en día consideraríamos aceptable para establecer una teoría histórica sobre algo, pero sí que yo consideraría, por lo menos como un punto de partida, que hoy en día no se ha conseguido refutar y que tiene cierto sentido con lo que se ha encontrado. Y se ha encontrado que lo más antiguo que se conoce, como ya he comentado, es un Egipto que ya existía. ¿Cuándo nació ese Egipto? ¿Cuándo empezó a fraguarse? ¿Cuándo empezó a estar en pañales ese Egipto? Eso todavía no se ha descubierto. Probablemente se descubra en algún momento, pero al no haber fuentes históricas ni administrativas que en ese momento respaldaran esa sociedad, es muy complicado saber en qué momento nació una costumbre de algo, cuándo se empezó incluso a transmitir el conocimiento de forma escrita. Entonces es muy complicado, pero yo no lo veo tan descabellado. No lo veo tan descabellado porque, como digo, él dice que a él le presentaron en estos 3 diferentes templos una lista enorme de estatuas y una lista enorme de antiguos gobernantes que decían que Egipto llevaba funcionando lo que hoy conoceríamos como miles de años atrás. No siglos, no 2000 años, miles y miles de años. Miles y miles. A lo mejor exagera. Claro, a lo mejor exagera, pero probablemente se exagera porque también los sacerdotes tienden a hablar en términos ritualísticos, en términos de engrandecer un poco su etnia y tal. Pero es que hoy en día no tenemos aún el conocimiento de cuándo realmente empezó a fundarse el Egipto que conocemos, porque, por ejemplo, con Roma lo sabemos, con Grecia 3/4 lo mismo. Es decir, con Egipto no hay un protoegipto previo al Alto y el Bajo Egipto. Y es una cosa que hoy en día incluso a la historia le sigue sonando raro. Eso es. Sí, sobre todo. O sea, yo pienso igual, o sea, yo pienso que algo hay. Quizás, a ver, la historia siempre se tiende a engrandecer para, digamos, para alabar, digamos, tu propio pueblo, tu propia cultura, ¿no? Pero algo hay, o sea, indudablemente en Egipto había algo antes de lo que de la cronología de los faraones nos quieren decir. Lo que pasa es más, un detalle que no sé si lo he comentado, pero que me parece realmente curioso es cómo en tantas civilizaciones a la misma vez aluden a supuestos dioses antiguos que dicen que su civilización lleva mucho tiempo ahí, cómo se da ese fenómeno en sitios tan distantes y que aluden a lo mismo, dioses antiguos que reinaban durante cientos de años, que nos daban un conocimiento, como pasó, por ejemplo, en China, o como alude la historiografía china, daban un conocimiento a esa población y luego pues dejaban su reinado a humanos, pero ese tránsito de dioses reyes a humanos reyes se da en varias civilizaciones muy antiguas para justificar que llevan muchísimo tiempo ahí. Y es relativamente curioso cómo no pasa en civilizaciones o en imperios cercanos, sino pasa en Mesoamérica, pasa en lo que hoy en día se asociaría con China, con Egipto, con Sumeria. Es decir, sitios que están demasiado distantes como para que pueda haber una conexión cultural entre ellos, al menos aparente. Hay otras conexiones muy significativas. A ver, una de ellas es, digamos, los textos del inicio de su cultura, de su aprendizaje. Y en todas coinciden en una cosa. Hay una gran inundación, unos lo llaman diluvio, otros lo llaman de otra forma, y que después de esa inundación, digamos que hay una serie de gente, por ejemplo, gentes como en Sumeria que iban de blanco, especies sacerdotes, en América Viracocha, que viene una barca con 2 serpientes, que venían del agua y les enseñaron por la agricultura, les enseñaron todo el conocimiento, digamos, para ser una civilización. Y eso coincide prácticamente en todas las antiguas civilizaciones en los distintos continentes. Sí, porque sabemos que hubo una gran inundación
que fue hace 12.000 y 12.500 años, creo, que fue el Gran Trías, que fue una catástrofe que prácticamente derritió pues, una gran parte del hielo cuando todavía estaba la glaciación en la Tierra. Y ahí se sabe históricamente que ahí hubieron un montón de inundaciones, se formaron varios cañones, por ejemplo en América, en la zona de América del Norte, varios cañones precisamente por esa cantidad de agua que surgió en ese momento. Un meteorito que cae en una placa de hielo y tú fíjate la que puede liar. Pero es que fueron varios meteoritos en distintas partes del mundo. Y eso puede ser esas inundaciones de las que habla la gente. Pero fíjate que estamos hablando de hace 12.500 años, ¿eh? O sea, que Sí, nos no. estamos muy atrás en lo que la cronología nos cuenta. Allí, supuestamente, estábamos prácticamente en cuevas, ¿no? Está claro, y además, y el hecho más sorprendente, bueno, viéndolo desde un punto de vista más pragmático, que no digo que necesariamente sea así, pero siempre se puede buscar una explicación más o menos cogida en el sentido de que si es verdad que ha pasado la catástrofe, el inventarse o el justificar que antes había una civilización que tras esa catástrofe se ha perdido todo lo que había y que luego continuaron reconstruyendo o con el proceso natural de las urbanizaciones, pues es una forma de justificar. Había unos dioses, luego hubo un cataclismo, una inundación, un tsunami, una glaciación, lo que sea, se perdió ese conocimiento y lo que tenemos hoy en día nos lo dieron esos dioses que nos lo dejaron, porque no sabemos exactamente quién nos dio ese conocimiento, porque se extinguió, se perdió cualquier registro, lo que sea, en esa glaciación. Entonces, claro, eso es el punto de vista pragmático, pero siempre he cogido con pinzas, porque yo, como digo, no siempre le busco no siempre le veo el sentido que nos quieren, o el sentido oficialista, como estoy comentando. Entonces, esta teoría también hace muchas lagunas. Cristian, ¿cómo llamarías tú, si tú estás por ahí pues, cogiendo, digamos, de nómada, cogiendo los frutos, alimentándote de carroña, intentando matar a algún animal pequeño y tal, y vienen unas personas y te empiezan a decir, no, mira, tú empiezas a sembrar esto, tienes que sembrarlo en esta época del año, cuando la luna tal, tienes que, aquí se puede hacer esta construcción, no te tienes que meter en una cueva, te puedes meter aquí y protegerte. Toda esa gente que te enseña todo eso, ¿cómo lo llamarías? Dioses, ¿no? Pues por dioses o deidades, sí, de alguna manera, algún tipo de por lo menos algún tipo de magnificencia a esas personas o a esas entidades que en ese momento le transmitían ese conocimiento, sí que tendría todo el sentido sobre todo porque esa gente pensaba, joder, ¿cómo esta gente que me está explicando que a lo mejor incluso, es más, te digo, a lo mejor esas personas tenían incluso otra apariencia física. Pongamos, por ejemplo, a un asiático, comparémoslo con un africano, comparémoslo con un europeo. Ese choque de culturas, de personas, de etnias que nunca habían visto con una apariencia totalmente diferente, incluso pueden decir, ¿de dónde ha salido esta persona? ¿Por qué sabe todo esto? Entonces eso es lo que incluso puede aumentar el mito. Que no digo que sea así, ojo, que no digo que sea así, pero que es una de las posibles teorías. Sí, eso concordaría con, por ejemplo, por qué los mayas estaban empeñados en que a sus hijos les tenían que poner el cráneo alargado. Efectivamente. Sí. Tendría todo el sentido. A mí es verdad. Sí, perdona que te cortes, no, pero quería comentar, porque ya que estabais hablando de cosas en común, bueno, seguro que hay otra cosa en común que a mí también me llama bastante la atención. O sea, igual que comentáis que hay alguien más allá del otro ser que vino a enseñarles, es curioso que estas culturas tan antiguas, civilizaciones tan antiguas, tengan en común construcciones en forma piramidal. Me refiero, bueno, pues sabemos como Egipto, ¿no? En América Latina, también incluso en América del Norte, los famosos mounds, los montículos. Y aparte de eso, o sea, de la forma de cómo están construidas, ¿no? En forma de esta manera, también es curioso que, por ejemplo, la cultura maya o la egipcia tienen también esos símbolos, esos jeroglíficos, todos estos simbología. No es igual, pero sin embargo, me parece muy parecida. Además, otra cosa que también tienen en común es que muchos adoran o han estudiado mucho lo que es el cielo, ¿no? Lo que es la astrología, que si los ciclos solares, los solsticios, las lunas llenas y todo.
que seguramente todo esto tiene relación con, porque al final de qué se alimentaban ellos, ¿no? De muchos de ellos de la agricultura, también de otras formas, pero esto sería una base principal. Pero lo curioso es lo que os comentaba, que al estar en sitios tan lejanos tengan tantas similitudes. Eso Entonces, es. es algo... Sí, Y, adelante, adelante. perdón, y que todos coinciden prácticamente también en lo mismo. Son seres divinos venidos del cielo. Yo, Que, personalmente, a mí este tipo de hipótesis me cuesta creerlas. Yo, fuera de micrófono, hablándolo antes con Juan, yo ni siquiera, porque muchas personas creen que, por ejemplo, si nos vamos a las edificaciones piramidales aztecas o mayas, vemos cierta similitud con la egipcia que está a tomar por saco, como se suele decir. Pero hay varias hipótesis. Una de las más defendidas es que unos por nómadas enseñaron a otros. Es una de las hipótesis. Yo pienso en algo más prosaico. Yo pienso en algo que independientemente de las distancias, cada uno descubrió que haciéndolo de forma piramidal, sin tener que enseñarse los unos a los otros, tenían más o menos unos mismos objetivos. De hecho, ¿para qué valían las pirámides egipcias y para qué valían las pirámides aztecas o mayas? Todo era por motivos espirituales, ritualistas o de tumba. Por lo tanto, una de las opciones que me ha dado Juan es que podría ser que aquellos que construyeron, da igual en el lugar del mundo, los edificios piramidales, serían por hacer una especie de altar y estar un poquito más cerca de esos dioses. A mí eso me resulta más creíble que el que todo el mundo enseñara a todo el mundo, porque de hecho tenemos, entre estos dos continentes, tenemos el continente europeo. Y los que conocemos, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la cultura celta, podemos ver que en Europa es lo contrario, las edificaciones, los túmulos, los monolitos y todo lo que tenía que ver con la cambia espiritualidad de totalmente. forma circunferencial, es decir, redonda, circular. Entonces, si hubo nómadas que pasaron por Europa y no enseñaron a los europeos a hacer pirámides, ¿cómo lo sabían los de un continente separado por un océano? Lógicamente, yo pienso que cada uno lo aprendió. Eso Todavía es. no está claro que no haya pirámides en Europa. En Rumanía Bueno. se cree que puede haber pirámides, pero En Croacia, la forma piramidal yo creo que es mucho más fácil de construir que una forma más redondeada o otros tipos Sí. de templo, porque la forma piramidal es más sencilla en sí. ¿Qué pasa? Que en muchas otras culturas, en muchos otros territorios, pues esto es ensayo y error también. ¿Cómo hacer un mausoleo o algo espiritual, una construcción gigantesca con los recursos que tenían? Yo creo que lo más fácil era hacer una pirámide, que era más fácil de construir que poner a hacer un templo redondeado y demás, como se ve, por ejemplo, en las culturas celtas y demás. Yo creo que ese es el ensayo y error durante años y años y años, que vamos a dar el don a estas personas, pero vamos a hacerlo con una construcción fácil, dentro de lo que cabe, dentro de, ¿sabes?, de las posibilidades. Yo creo que por eso son triangulares. Yo estoy de acuerdo. Perdona, Adelante, Juan. hay una explicación para por qué es piramidal. O sea, la forma más sencilla de llegar más alto es Eso hacer es. una pirámide, porque tú con un Efectivamente. montón de arena, tú lo echas encima de una mesa y te va a quedar una pirámide. Es la forma más Eso fácil es. y además hay que tener en cuenta todas las civilizaciones tienen un componente en mayor medida común, pero especialmente, curiosamente, las que estamos hablando, la egipcia y la Y las la malla, comunidades que había y la maya, bueno, cualquiera de Centroamérica puede valer. Tenían dos componentes muy en común, el dios Sol. El dios Sol o incluso el dios del clima, del que dependía su vida, sus cosechas. La forma más fácil de llegar, por supuesto, eso al es. dios Sol es como dice Juan, como dice también Luis, como dices tú, Sergio, con una pirámide. Entonces, de hecho, son diferentes. Las primeras pirámides en Egipto, quitando las típicas que conocemos, las tres grandes pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, son en parte similares de hecho, incluso en Sumeria, en el Imperio Acadio, y iban también un poco por los tiros, en Mesopotamia, eran pirámides escalonadas. No Eso eran es. pirámides como las que conocemos, las tres pirámides, la de Giza y tal, sino que eran pirámides escalonadas que tenían sus escalones relativamente grandes y es un patrón que se repite. ¿Por qué? Yo también creo que porque es mucho más sencillo estructuralmente de mantener
y de poder prolongarlo hacia el cielo, ¿no? Hacia el dios Sol que en ese momento consideraban. Sí, Eso es. Cuestión práctica más que nada. Perdona, Luis. Adelante, Sergio. No, perdona, habla. No, que yo quería hacer una matización, estoy totalmente de acuerdo con las opiniones que estáis dando y ahora mismo me viene a la cabeza precisamente cuando hablamos de, incluso desde un punto de vista arquitectónico, lo que decís, que posiblemente una pirámide sea mucho más fácil de construir y luego, dependiendo del pueblo, pues tenga más avanzado esos conocimientos. Por ejemplo, yo ahora hago referencia a Mónica y Mónica me puede corregir en cualquier momento porque ella ha estado en Stonehenge y ha pasado allí la noche del solsticio, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sabemos, por ejemplo, de Stonehenge? Que no es piramidal, es redonda, es una construcción totalmente europeísta, ¿vale? Pues sabemos, y esto es históricamente ya está comprobado, que no se erosionó la piedra, perdón. Es decir, las piedras que están en la parte más elevada de los túmulos de Stonehenge se colocaron. Y no se sabe cómo se pudieron colocar ahí con los pesos que llevaban. Y creo que a día de hoy todavía no se sabe. Se sabe que Stonehenge pudo ser un monumento que pudo ser ritualista, otras personas dicen que es un comercio. ¿Esto qué querría decir? Que los celtas, por ejemplo, si me voy a Stonehenge, estarían menos avanzados arquitectónicamente hablando que cualquier pueblo, como puede ser de Mesoamérica, como puede ser de Egipto, que estarían mucho más avanzados y que hicieron construcciones mucho más fáciles en menos tiempo, estoy seguro, y de una manera mucho más práctica con una civilización mucho más numerosa. Sí, además, ¿sabéis también lo que yo creo? Que, o sea, si pensamos, por supuesto que eran civilizaciones ya muy avanzadas y muy inteligentes, pero también, si nos fijamos, es que utilizan formas muy básicas. Me explico. O sea, utilizan lo que es el triángulo, ¿no? Para construir, luego el círculo, también en algunos sitios cuadrado, algo similar, digamos, ¿no? Las construcciones que tenemos ahí en Mallorca. Entonces, también creo que cada uno llegó de una manera u otra a esa conclusión de, bueno, yo lo estoy viendo en la naturaleza, estas formas, y así lo construyo. Claro, también hay una cosa que la propia historia a veces tiende a no prestar suficientemente atención o incluso a menospreciar, ¿no? Y es que se compara todo con Roma o con Grecia, ¿no? Roma es la antecesora del Occidente actual. Es decir, es innegable que el Occidente actual viene de Roma en mayor o menor medida. Hasta ahí bien. Pero se tiende a pensar que en esa época Roma, que era la dueña del mundo conocido, por lo menos lo que es la parte mediterránea, invadía a otros pueblos que estaban tecnológicamente bastante más atrasados. Y en parte podía ser así. Pero uno de los errores que comete la propia historia es decir que estos pueblos mal llamados bárbaros no tienen ningún conocimiento. De hecho, cuántas veces se ha visto en películas que los celtas, los britanos vivían en poco más que en casas de piedra. Pictos. Efectivamente, y se tiende a menospreciar que esta gente no tiene ningún conocimiento, cuando se ha demostrado que no es así, que eran expertos en, pues, no solamente los pictos y las tribus britanas, sino todos aquellos alrededor de la masa romana manejaban la agricultura, perfectamente la agricultura, tenían sistemas muy complejos de normas, de estamentos sociales, tenían incluso algunos, como hemos comentado en Egipto, eran expertos matemáticos en astronomía, como en esa época todavía no era Roma. Entonces, Sí, bueno, es un error que la propia historia comete, la propia historia oficial comete. Pero yo diría más que Roma, Grecia, porque Roma lo que hizo fue copiar toda la ciencia de Grecia. Roma Sí, bueno, sí. lo que hacía era invadir pueblos y lo que tenían los romanos, que era muy bueno en ese sentido, es que lo asimilaba. O sea, no es como este conquistador que llega y anula todo lo anterior, sino que Roma lo bueno que tenía que asimilaba todo, iba descubriendo y lo iba asumiendo para él. Hasta las religiones, Roma era muy flexible con todo lo que venía de toda fuera. la ciencia la copió de Grecia. Sí, pero bueno, digo que Roma porque al final el código, por ejemplo, el código legal que hoy en día se tiene, que en parte, además, se tiene comprobado que el alfabeto latino, que es el que nosotros utilizamos, viene de Grecia. Viene con variaciones de Grecia, porque entraron a través de lo etrusco, bueno, en fin, no es el tema, pero bueno, es curioso cómo al final lo adaptaban las propias costumbres que pillaban de fuera. Los romanos eran extremadamente flexibles con la religión de los pueblos que invadían, porque mientras no tocaran su sistema gubernamental, eran perfectamente flexibles con los judíos, con la religión judía. Ojo, no se entienda qué tal. Dejaban a la gente de practicar su religión, asimilaban las culturas
mientras no tocaban su sistema legal o su sistema administrativo, todo perfecto. Entonces, una cosa muy buena y muy positiva que tenía. Entonces se tiende a considerar que esta gente es la predecesora de Occidente, si bien es verdad que, como tú dices, Juan, y con toda la razón del mundo, gran parte de toda su cultura es absorbida de otras potencias de la época. Además, a mí una de las cosas que más me sorprende, sobre todo cuando hablamos de esas civilizaciones antiguas, personalmente, a mí lo que me demuestra la historia tal y como la conocemos ahí hoy, incluso en las partes que no conocemos tanto, es que el ser humano es prodigioso incluso en los tiempos antiguos. De hecho, en los diferentes continentes, como ha indicado Cristian o como ha indicado Mónica, cazadores recolectores que eran capaces y no necesitaban, no existía un Pitágoras, ¿no? Sin embargo, podían hacer sus propios calendarios no solo de días y de festividades, sino astrológicos, que eran perfectos, que ellos sabían perfectamente unos cálculos matemáticos que eran muy perfectos para una época muy antigua, lo que demuestra que el ser humano era fabuloso ya en la antigüedad. Entonces, a mí, cuando no me sorprende tanto cuando hablamos de los misterios de estas cosas, ¿no? Porque al final el misterio para mí reside detrás del propio humano, ¿no? Que es fantástico. Y esto no solo te lo llevas a Egipto o te lo llevas a Mesoamérica, sino te lo llevas también a la Europa, los círculos de piedras de Trondheim en Irlanda, ¿no? Cómo se utilizaban para hacer esos calendarios que, vuelvo a decir, eran perfectos para saber cuándo había que cosechar, cuándo había que recoger, se podía predecir cuándo venía una tormenta. Entonces, todo esto es de manera general en el mundo, y a mí me llama mucho la atención la perfección que tenían los hombres antiguos y las mujeres antiguas en estas civilizaciones que, como ha dicho Cristian, parece que estaban etiquetadas un poco como tontos, y la historia nos demuestra que es todo lo contrario. Sí, totalmente de acuerdo, Luis, contigo. Y un ejemplo lo tenéis, por ejemplo, en los últimos descubrimientos en Australia. Sí. Qué interesante. Que ahora tenemos también tema. Me parece a mí que tocamos sí. ahora. Hoy también cogemos de viaje y nos vamos a Australia. Lo que sí, la cosmología, como bien dice Luis, era el pan, era la comida, tanto la comida como la navegación, como el saber dónde estaban posicionados también. Era un poco como sus GPS, como lo que ahora tenemos nosotros en un dispositivo móvil. Ellos no tenían, por lo tanto, se tenían que regir por las estrellas y las constelaciones para saber dónde estaban, para saber cuándo tenían que cultivar, para saber cuándo tenían que recoger y demás. O sea, por eso, pero es como todo. Siempre le dan ese halo como de misterio, ¿no? Como se vuelve a decir de los seres que vienen los seres que vienen de los cielos y demás, siempre se les suele vincular a eso, y como bien dices, Luis, somos unos genios. El ser humano en sí es un genio. Tremendo. Entonces, es capaz de lo mejor y de lo peor. Australia guarda uno de los silencios más antiguos de la historia humana, un silencio que en los últimos años la ciencia ha empezado a romper. Durante décadas se pensó que el continente australiano había sido habitado relativamente tarde, pero los descubrimientos arqueológicos más recientes han empujado esa fecha cada vez más atrás. Hoy sabemos que Australia estuvo habitada hace al menos 30.000 años y probablemente mucho más. Restos de herramientas de piedras, hogares, pigmentos y huesos humanos han aparecido en la zona del interior de la costa. Algunos yacimientos sugieren una presencia humana continua desde tiempos sorprendentemente remotos, cuando el mundo era más frío, el nivel del mar más bajo y el mapa del planeta muy distinto al actual. Incluso con los mares más bajos, Australia nunca estuvo unida por tierra a Asia. Siempre hubo agua de por medio. Y eso plantea un dilema fascinante. ¿Cómo llegó el ser humano hasta allí? Según los relatos clásicos, aquellas poblaciones eran cazadores, recolectores sin agricultura ni metalurgia, y supuestamente sin navegación desarrollada. Y sin embargo, para llegar a Australia hubo que cruzar el mar de forma intencionada. No una vez, varias veces, transportando personas, herramientas y conocimiento. La arqueología moderna ya no habla de accidentes ni de balsas a la deriva. Cada vez es más claro que aquellos primeros pobladores sabían lo que hacían, que comprendían las corrientes, los vientos, las mareas, que poseían una forma de navegación primitiva, pero eficaz. Una tecnología invisible, hecha de madera, fibras y memoria, que no han dejado restos. Y ahí reside el misterio. Porque lo que no se conserva en el registro arqueológico
suele aparecer después de nuestra imaginación. Tendemos a subestimar a quienes no dejaron monumentos, pero nuestras poblaciones cruzaron mares, se adaptaron a entornos extremos y sobrevivieron durante décadas de miles de años en uno de los continentes más duros del planeta. Algunos investigadores van más allá y plantean una idea inquietante, que nuestra visión del progreso humano es demasiado lineal, que el conocimiento nos sirve, no siempre avanza acumulándose, sino que a veces se pierde. Australia no nos da una civilización perdida bajo las aguas, ni de ciudades olvidadas. Nos habla de algo más sutil y más incómodo, de capacidades humanas que existieron y de las que no dejaron rastro. Quizá la verdadera pregunta no sea cómo llegó el hombre a Australia. Quizá la pregunta sea cuántas veces hemos tenido que volver a empezar sin recordarlo. Porque hace décadas, de miles de años, alguien miró al mar, construyó algo que flotaba y se atrevió a cruzar hacia lo desconocido. Y este gesto tan simple, tan silencioso, sigue siendo uno de los grandes misterios científicos de nuestro origen. La verdad que, bueno, es un tema muy, muy curioso, Juan. La verdad que tú la has puesto perfectamente y Mónica igual. Yo por iniciar un poco el punto de partida yo, obviamente, fueron en mar. ¿Cómo? A ver, aquí hay que hacer una precisión. Y es que en esa época, estamos hablando, y aquí corrijo un poco, no son 30.000 años. Los yacimientos más antiguos de Australia llegan a 65.000 años, ya entraré ahí. En esa época, el mar era diferente, la configuración física era diferente, y había dos grandes masas de tierra, una que unía el sudeste asiático, Indonesia, la unía con lo que es Australia, Tasmania, que era dos grandes masas, Sunda y Saúl. Esas grandes masas de tierra, bastante más grandes de lo que dejaban muchísimo menos espacio del que hoy en día hay de agua, de mar, antes había pasos en el que incluso se podía llegar a intuir que más allá había tierra. Por ejemplo, si bien podía, depende de en qué momento se viera, verse en algunos puntos la costa lejana, o sea, que había tierra, en algunas otras veces se podía intuir, bien porque había nubes estacionarias, bien por las migraciones de aves. Entonces, aquí lo ha dicho Juan perfectamente, fueron por barcos sabiendo que había tierra. Pero no fue un barco porque, claro, aquí hay que tener en cuenta otro factor. Para poder establecer una colonia que perdure en el tiempo y que no se extinga, no vale con una persona, ni con un matrimonio, ni con 20 personas. Hace falta muchas personas con una continuidad en el tiempo sistemática, una infraestructura que se crea ahí. Es decir, eso demuestra que ha habido en ese periodo de tiempo, durante mucho tiempo, no sabré exactamente decir cuánto, viajes por barco. Obviamente no eran barcos como conocemos las típicas carabelas de Cristóbal Colón, pero eran barcos suficientemente, una navegación primitiva suficiente para ir de una costa a otra, no demasiados kilómetros y más o menos navegar un poco el mar. Es Llevar que cierta carga. realmente, Cristian, no podemos saber cómo son los barcos, porque esos barcos habrán desaparecido. Los barcos no se No, conocen, no los barcos no no se conocen, sabemos pero cómo para la podían ser. tecnología de la época, para la tecnología que se ha encontrado de la época, no puede ser algo mucho más exagerado porque los yacimientos que se han encontrado en Mayedebe, que bueno, que eso está en el norte de Australia, para los yacimientos que se han encontrado, el nivel tecnológico tampoco sugiere que los barcos fuesen demasiado complejos. Como tú has dicho, barcos relativamente rudimentarios que sabían cómo navegar, sabían cómo navegar con cierta seguridad y poco más. Claro, pero tenían que tener Claro. un nivel de navegación como para poder dirigir esos barcos. Y tenían que supuesto, tener sí. una cosa clara, porque tú estás en la costa, tú te subes encima de una tabla y tú, pues mientras que vayas viendo la costa, pues bueno, pues puedes ir navegando. Pero en algún momento tienen que ver desaparecer la costa. Y eso Pero es es que un salto, eso es un salto que, bueno, lo puede hacer el ser humano porque de sí somos exploradores, ¿no? Pero que eso es lo complicado. Y luego que esa primera persona que haya conseguido hacer eso, luego vuelva y convenza a los demás para que se crea, digamos, un paso. O sea, porque Pero, tienen que pasar muchos barcos y mucha pero, gente. pero no, claro, no solamente pero fue una vez, sino que esto se hizo muchísimas veces a lo largo de Mucho la tiempo, historia. claro. Porque para formar poblaciones que dominen toda Australia, porque es que los yacimientos no solamente claro, en Maidebebe, como he dicho, que está en norte de Australia, cerca de la costa, sino es que también en el interior de Australia, de una forma relativamente rápida, llegaron al interior, pocos miles de años. ¿Cómo? ¿Con qué tecnología? La tecnología más o menos tal. Se puede medio intuir por lo que se ha descubierto, pero
pero obviamente tendrán que ser civilizaciones o pueblos que sin duda sabían lo que hacían. Eso es, date cuenta que el territorio del norte, como tú bien dices, en Mojave, la datación son de 50.000 a 65.000 años, cuando Sí, se sí, han sí. encontrado esos restos, que incluyen artefactos, piedras, o sea, que es lo que data que la civilización humana consta que ha estado allí. En esos 65.000 años, creo que la navegación era muy, muy escasa. ¿Y si ya estaban allí? ¿Y si, y si ya había restos o habría algún indicio de alguna población allí? Y que te estás cargando toda la. Te estás cargando todo lo que se sabe de la migración humana. Del hombre neandertal que sale de una aldea africana y que se expande por el mundo, te lo estás cargando todo. Porque los que Claro, habían en Europa, cuando, digamos, el ser humano, tal como somos nosotros, eran los cromañones, que eran bastante distintos, era una especie de hecho distinta. Y sí, entonces, pero al tratarse de Australia, que es una isla, un continente, perdona, un continente que no tienes nada prácticamente cerca, hace 65.000 años, ¿qué embarcación habría para cruzar de un punto a otro? A Que ver, sí, pero es que que puede estar, que estaban un poco más cercanas, pero bastante más cerca. estamos hablando de que la población que estaba allí hace 65.000 años, vivían en todavía, cuevas todavía y no vivían en cuevas, cazaban, tenían, efectivamente. eso es, tenían hachas hechas de silus, de piedra. Creo que para hacer una embarcación de ese calibre y cruzar hacia el otro continente, yo lo veo no sé, A ver, lo veo raro. a Y ver, más a que ver, a ver. nada, tú Sí, sí, cruzas, sí. perdona, No, tú no, cruzas dale, dale, una dale. embarcación prácticamente segura, una embarcación que puedas ir con más gente y demás, y te vas a meter en cuevas y vas a cazar con piedras. Es a lo que voy. Y es que precisamente ahí está el tema, que no es Claro, tan así como vivían en cuevas. Y de hecho, luego más adelante hablaremos de otros lugares donde se demuestra que no exactamente vivían en cuevas y no eran tan nómadas como se pensaba. Claro, la cosa que está ahora mismo en Australia es que, a ver, el tema de Australia, entre Sunda y Saúl, que eran estas grandes masas de tierra que hoy en día están bajo el agua, que Australia hoy en día la configuración que tiene no era la que tenía antes. Australia estaba unida por ejemplo, a Tasmania estaba unida o sea, era bastante más grande lo que había. Entonces, había zonas entre que estas dos grandes masas de tierra, el espacio que conectaba una con otra eran de 70 a 100 kilómetros. Que se dice pronto, una embarcación para hacer 100 kilómetros. Ojo, no es poco. O sea, una canoa no te lo hace tan fácil, no te lo hace. Necesita Entonces, ser navegable y necesita tener obviamente, un timón y necesita tener una serie de obviamente, estructuras. claro, obviamente no eran galeones, pero no. tiene que ser una embarcación relativamente fiable para hacerse esa cantidad. O sea que estamos hablando de una tecnología que tampoco sabemos, porque es verdad que no se han encontrado restos ni de nada similar a puertos, ni mucho menos de las embarcaciones. La madera al final se acaba pudriendo y es lo primero que se va. Sí se han encontrado restos medianamente tecnológicos en Australia de esas poblaciones que emigraron desde el sudeste asiático. Y todo apunta a que no tenían, por esos restos tecnológicos que se han encontrado, de cómo funcionaban, no tenían los conocimientos para hacer grandes embarcaciones. Pero 100 kilómetros no te lo haces con un bote salvavidas, no te lo haces con Tienes que 4 palos, tener, tienes que que tener hace unos falta dotes algo. mínimos, unos No te dotes estoy pidiendo mínimos de exagerado. navegación. Efectivamente, hace falta algo. Vale que tú puedes ver la costa más allá o intuir que vienen porque vienen pájaros, porque hay nubes que se quedan ahí. No lo sé. Puedo intuir que hay costa, pero hay que hacerse de 70 kilómetros. O sea, que no es tan sencillo como se pinta. Y obviamente requiere unos conocimientos. En esa época, bastante adelantados ya estábamos, por lo menos a nivel navegable. Hombre, la costa a 100 kilómetros no se ve. Aunque digan los terraplanistas que como todo es plano puede llegar a verlo, ya te digo yo que a 100 kilómetros la No, costa no se ve. pero se puede intuir que hay costa, se puede intuir que hay Y, migraciones pero, de aves, se yo puede creo intuir que hay por algo más allá, ¿no? migración de pájaros, por muchas cosas. Sí, pero tampoco podemos olvidar, cuidado, que no debemos tener en mente, pienso que no debemos tener equivocadamente en mente que la población que hubiera en Australia
que llegaran allí, que no sé cómo llegarían, como decís vosotros, posiblemente en barcos, en muchas ocasiones hasta con 100 kilómetros, no tenía que ser una gran población. Recordemos que Australia es uno de los lugares más inhóspitos del planeta Tierra, incluso a día de hoy. Hace unos años, yo no sé si seguirá siendo ahora, incluso se pagaba a personas porque fueran a poblar Australia, se les daba casi, se les daba esto. Entonces, quiero decir, es enorme. De hecho, si mal no recuerdo, incluso a día de hoy, 3/4 partes del terreno de Australia está todavía sin civilización humana, es decir, todavía queda mucho. Entonces, tenemos que pensar que las personas que llegaron allí por primera vez tuvo que ser una población, no podemos hablar de civilización, debemos hablar de una población pequeña. Entiendo que tiene que ir por ahí. Sin duda, al principio, sin duda, sí. Una civilización, Luis. Al Sí, principio pero sí. allí no debían ser muy numerosos. No, al principio estoy de acuerdo con Luis, al principio estoy de acuerdo con Luis y mi opinión es la misma que la de Luis, al principio no, pero si tú a lo largo de algunos miles de años quieres establecer una línea desde Maidebebe, que está en el norte de Australia, hasta el lago Mungo, que está en el interior de Australia, que son, puede ser 1000 kilómetros fácilmente, o sea, una cantidad bastante considerable de terreno. Recordemos también que en aquella época la Australia que conocemos hoy no es la misma que antes. Era más húmeda, había más vegetación, no era tan hostil. Pero bueno, igualmente, independientemente de eso, es verdad que si tú quieres establecer una línea de ciertos milenios desde el norte de Australia, de la costa, hacia el interior de Australia, el lago Mungo, hace falta una población que con el tiempo se fue multiplicando, bien porque fue viniendo en embarcaciones, pero yo estoy sin duda también de que los primeros que fueron, de que los primeros núcleos que empezaron a construir la infraestructura para que el resto se pudiera venir, tuvieron que ser necesariamente poca gente. Porque es más, por mera lógica, no vas a embarcarte en un viaje tan incierto toda una población tan grande. No sabe el desenlace. Entonces, solamente aunque sea por mera lógica, tiene todo sentido lo que dices tú, Luis. Además, estamos hablando de una barbaridad de años. Estamos hablando de 65.000 años. 65.000 años. 65.000 años. Que es a lo que voy, que dices, hace 65.000 años la población que tuvo que ir allí era terriblemente avanzada. Avanzada quiero decir, sobre todo con esos dotes y conocimientos de la mar, porque es a día de hoy, cruzar el estrecho son 14 kilómetros y no todo el mundo lo hace. Pasar a las costas griegas tampoco lo hace cualquiera. ¿Cuántos no se quedan en el camino? Por eso te quiero decir, y eso a día de hoy, que tenemos unos botes más que son botes, pero bueno, pero se pueden navegar. Antiguamente, dime tú a mí. Sí, No, por eso. Y eso tendría que haber como una masificación casi prematura, que es a lo que voy. Sí, pero aparte, hay una cosa que hay que tener en cuenta, 65 millones de años. Claro. Yo voy a poner un ejemplo. 65.000 años. 65.000 años. Joder. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, y pongo un ejemplo muy claro, y esto no tiene tantísimos años, los dracas, los famosos dracas. Efectivamente. Se sabe históricamente que eran embarcaciones que eran muy fácilmente hundibles, o sea, no eran muy resistentes a la mar. Y ya estamos hablando de épocas mucho más avanzadas de lo que estamos hablando ahora de Australia. ¿Qué tipo de embarcaciones tenían que hacer esas personas, como dices tú, Sergio, para que una gran mayoría no se quedara por el camino? Porque es que con ese tipo de estructuras, es que cualquier ola que viniera un poquito fuerte iba a tocar. Adiós, muy buenas. Claro, por eso te quiero decir, vale, ensayo y error. Cada vez hago una embarcación más segura, cada vez tal, pero estamos obviando las mareas, las corrientes, necesitas velas, necesitas un sistema de navegación que te dé la certeza de que vas hacia el continente y no estés derivando y no vayas a la deriva por todo lo que es el Pacífico. Es a lo que voy. Que no sé, me resulta un poco extraño y no me quiero cargar nada, Juan, pero me parece muy extraño que. Es muy extraño, muy extraño. Pero igual que pasa con América. Igual que eso pasa con América, se está descubriendo que la teoría esa de que la población americana vino por el estrecho de Bering, de las poblaciones, digamos, del norte de Asia, sí. Resulta que se están descubriendo que había algo más mucho antes que esa. Civilización. Claro.
Por eso te quería decir. No sé si me lo has comentado tú, lo de las famosas bolas de Puerto Rico. Esas están basadas en una civilización que no se conoce, que no sé de qué civilización es, y mucho más antigua que todo eso. Y, claro, ¿y qué herramientas tienen para hacer esas esferas, por ejemplo? O sea, es a lo que voy. ¿Hay alguien con unos conocimientos tales para decir, allí hay un continente, vamos para allá? Porque, a ver, vamos a ver, yo me quedaría en mi zona de confort. Pero bueno, el ser humano es explorador de por sí. Vale, voy hacia otro continente, a ciegas, es ensayo-error. Voy con un bote, no llego, voy con otro, no llego, voy con otra embarcación, no llego, hasta que uno llega. Vale, uno llega. Llega uno, llegan cuatro, me da igual. ¿Y qué? ¿Que vuelves a cazar con hachas? O sea, te vuelves a hacer los hilos de... No me cuadra. Lo que es, lo que es cronológicamente no me cuadra. También puede ser, Sergio, y que decir, sí. Como aquí hay una falta tremenda de registro histórico, porque hace tantísimo tiempo no había, nada más nos cogemos a lo que se ha encontrado en Australia, que se ha certificado, que está comprobado que es de esa época, ¿no? Pero es verdad que cuanto más antiguo, más complicado de estructurar. Otra opción que también, porque he investigado, también puede ser plausible, es que estas tribus que empezaron a migrar hacia Australia, hacia lo que será la masa de Saúl, la masa de tierra, se pudieran verse en ese momento empujadas bien por tribus huyendo de otras tribus más hostiles, huyendo de falta de alimento. Es decir, pueden ser que se hayan visto motivadas a moverse, porque lo que hemos visto, por supuesto, el ser humano ha sido explorador, pero la tendencia a lo largo del tiempo de las sociedades antiguas, nómadas, hasta sedentarias, es que en el momento que se puede establecer, se establece. Y no se daba el caso aquí. En el caso aquí hay un nomadismo tremendo. De hecho, ya cuando llegaban a Australia, como he comentado, desde Maidebebe hasta Lago Mungo, hay pocos miles de años de un sitio a otro, y sin embargo se han encontrado restos, también por vestigios. Eso, obviamente, Australia era muy diferente a lo que ahora, pero es que eso requiere un conocimiento. Los primeros australianos que estaban allí desarrollaron conocimientos muy avanzados de cómo funcionan las fuentes de agua, de cómo funcionaba el ciclo del agua en ese sitio, los ciclos estacionales, qué plantas eran comestibles, utilizaban el fuego para renovar los pastos, atraer animales, gestionaban muy bien las zonas desérticas. Está comprobado, no se puede llegar hasta ahí sin un conocimiento claro de lo que estás haciendo. Y nada de esto puede funcionar sin una tradición oral, ya no había registro escrito, obviamente, sin una tradición oral, sin unos mapas mentales de lo que se está haciendo y, por supuesto, sin un conocimiento acumulado o una infraestructura de conocimiento que se vaya transformando y se vaya pasando de generación en generación, porque son muchos miles de años. Entonces, esto para mí es clave en cómo ha evolucionado el ser humano desde un continente a otro en este caso concreto. Y fijaros que tengo aquí un dato que a mí me ha parecido muy curioso, que acabo de rescatar, y es que, por ejemplo, el estrecho de Torres es el mar que separa la zona norte de Australia y parte del sur de Papúa Nueva Guinea. Y lo curioso es que las islas de dicho estrecho marino suman más de 200, de las cuales actualmente solo 14 están habitadas. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo también no quiero ser conspiranoico, pero me voy también un poco al lado de Sergio. A lo mejor no todos eran nómadas lo que llegaron, a lo mejor el elemento aborigen que allí estaba, oye, pues también hubo una serie de pequeña población, porque es que lo que estoy viendo es que tuvo que ser tremendamente difícil el conseguir llegar hasta el continente austral. Eso es, y... Sí, perdón. No, yo iba a añadir, no, que desde luego, o sea, que tuvo que haber alguien, además que pensar, o sea, en las condiciones de Australia. O sea, a día de hoy ahí hay unos bicharracos, o sea, gente que he conocido y tal, que te puedes encontrar arañas gigantes, o sea, en tu propio baño, así. O sea, imaginaros la gente pues de aquella época, ¿sabes? Que, o sea, se tuvo que ver arrastrar. Es muy hostil, o sea, verse arrastrada para ir a ese sitio y sobrevivir. Y creo que lo comentaba antes Luis, que la gran mayoría, o sea, está bastante aislado, ¿no? Y la gran mayoría en Australia donde viven es alrededor, en la costa, ¿no? Y hay algo de población dentro, lo que es en el interior, pero precisamente por eso, porque es muy, muy hostil. O sea, que yo creo que...
Sí, porque hay zonas tan deshabitadas que de un punto a otro habitable tienes 200, 1000 o miles de kilómetros. Hay un reality de estos de camioneros por Australia que parece, pero lo ves a los tipos con unos camiones súper mega enormes que van cruzando Australia y los ves con suministros, los ves para poder arreglar su camión, porque allí no hay nada. De un lado a otro no hay nada, nada. Y Sí, sí. que te puedan Y, socorrer. y además lo que dice Mónica me parece muy revelador. La fauna que hay en Australia hoy en día, a no ser que sea importada, por supuesto, a no ser que parte de la fauna que hay hoy en día sea importada de otros continentes, o sea, fauna que no es endémica de ahí, ya existía en esa época. Hace 65.000 años había otra fauna, por supuesto, quiero decir, me refiero, entenderme. Había otro animal, había megafauna, había animales en cierta medida más grandes, pero los animales esenciales que hoy en día existen, hace 65.000 años existían sin muchas variaciones. 75.000 años no es tanto para una evolución No, especie sustancial de animal. una especie. Hace 75.000 años había humanos modernos. Obviamente siempre hay alguna evolución, son 65.000 años, obviamente, son muchos años, pero no es tanto para la evolución de una especie. Entonces, los animales que sean endémicos de ahí, que hoy en día estén, es posible que hace 65.000 años estuvieran sin demasiadas variaciones. Es decir, el nivel de peligro no era menor que el de, por lo menos menor que el de ahora no era. Y algunos se han extinguido. O sea, en 65.000 Sí, a ver, años hay varias especies que se han extinguido. la megafauna se extinguió, por supuesto, pero que lo que quiero decir es que los animales que estén ahora vivos, que sean endémicos de Australia, si están ahora y han estado en Australia, hace 65.000 años no eran muy diferentes. No, de luego. Y algunos de ellos son de los catalogados como más peligrosos del mundo y están en Australia. Sí. 65.000 años no es nada para la evolución de una especie. En 65.000 años una especie no evoluciona tanto. En millones de años, por supuesto, sí, pero en 65.000 años no. El ser humano, por ejemplo, el ser humano no ha evolucionado sustancialmente de hace 65.000 años hasta ahora. ¿Te parece que no? Bueno, a ver, obviamente, a nivel En intelectual. cuestión de 2000 años, Ya me entiendes. El Homo sapiens no es muy diferente en su forma física. Sí, el Homo sapiens es igual. Ya me has entendido, Juan, me has entendido. Hemos involucionado bastante. Eso también es verdad. Sí, pero sí es verdad que la evolución a lo que es el salto más tecnológico y demás se ha visto de 70 años para acá. Sí. Poco, ¿sabes? Que tampoco, porque hasta entonces se seguía prácticamente haciendo lo mismo que se hacía antes. Y es a lo que hablábamos antes desde el principio de los datos que hay, ¿sabes? Después de un cataclismo, llega una renovación, un reset, y se reescribe completamente la historia. Y se borra parte de la historia y el tiempo borra la historia. Hay un sitio en Brasil, bueno, no sé si tenemos pensado comentarlo o no, lo de la ciudad Z, pero hay un sitio en Brasil que en su momento parecía que estaba desaparecido y bueno, ya os lo dejo a vosotros esto. Durante siglos, la Amazonia fue descrita como un lugar imposible, una selva infinita, cerrada, hostil, un territorio donde, según se creía, la civilización nunca pudo echar raíces profundas. Y sin embargo, en ese silencio verde nació una de las leyendas más inquietantes de la exploración moderna, la de la ciudad Z. A comienzos del siglo XX, el explorador británico Percy Harrison Fawcett estaba convencido de que la selva brasileña ocultaba los restos de una civilización antigua. No hablaba de aldeas dispersas, sino de auténticas ciudades, hoy devoradas por la vegetación. A una de ellas la llamó simplemente Z, una letra, un símbolo, el último secreto del Amazonas. En 1925, Fawcett se internó en el Mato Grosso acompañado por su hijo y un joven explorador. Nunca regresaron. No se hallaron cuerpos, no hubo señales claras de su final, solo silencio.
y desde entonces la ciudad Z dejó de ser una hipótesis para convertirse en un mito. Pero Fawcett no partía de la nada. Se apoyaba en antiguos relatos indígenas, en crónicas coloniales que hablaban de ciudades de piedra, tierra adentro, y en un documento tan enigmático como fascinante, el manuscrito 512, un texto del siglo XVIII que describe el hallazgo de una ciudad abandonada en Brasil, con arcos, calzadas e inscripciones extrañas. Durante décadas, la arqueología descartó estas historias. No había pirámides, no había templos visibles. La selva parecía haber borrado cualquier rastro. O quizá se pensó nunca había nada que borrar. Pero en los últimos años la selva ha empezado a revelar algo distinto. Desde el aire han aparecido gigantescos geoglifos, trazados geométricos imposibles de ver desde el suelo. Se han identificado redes de caminos, asentamientos planificados y un tipo de suelo artificial, la terra preta, creada por manos humanas durante generaciones. Demasiado complejo, demasiado intencional, demasiado antiguo. Hoy sabemos que antes de la llegada europea, amplias zonas de la Amazonía estuvieron densamente pobladas y cuidadosamente gestionadas, no por una sola ciudad monumental, sino por redes de sociedades avanzadas, adaptadas a la selva de una forma que apenas empezamos a comprender. Quizás la ciudad Z no fue un lugar concreto, quizás fue una idea, una forma torpe de nombrar algo que no encajaba en la mirada occidental. Civilizaciones sin piedras, sin palacios, sin pirámides, pero con conocimientos, orden y memoria. Tal vez la selva nos esconda ruinas espectaculares. Tal vez le esconda algo inquietante, la prueba de que olvidamos durante siglos que allí hubo historia. Y parece que la verdadera ciudad perdida no se acepta, sino nuestra capacidad de verla. Ciudad Z. Bueno, es una civilización, la verdad que muy chula, ¿no? O sea, Fascinante. es un expediente, ¿no? Un expediente por resolver de todas las expediciones que han partido para allá después de esta primera. No, muchos de ellos no lo han encontrado, muchos de ellos no han llegado y muchos de ellos han desaparecido. Porque es que el Este hombre Amazonas, también. Este hombre, el Fawcett, Amazonas, murió sí, en la expedición. Claro. claro, es que el Amazonas es lo que tiene, ¿no? Y más que nada por todas las tribus indígenas, todo, o sea, hacer una expedición metiéndose en lo que es la selva, en mi cabeza me lo imagino y eso tiene que ser, o sea, tanto logístico como con gente y demás, tiene que ser brutal. Y es que solo iban tres. Iba Fawcett, su hijo y un explorador. Iban tres personas. Sí, pero Entonces, eso es la primera, claro, en la primera, no, que pero si fue es que que supuesto. no pudo además porque murió. Eran las exploraciones de verdad. O sea, ese hombre no pudo comentar lo que vio porque murió y entonces no pudo volver a comentarlo. Sí. Pero bueno, que al final, cuando quiero decir, cuando fue a buscar con su hijo y el explorador murieron. O sea que al final, Sí, pues, ellos murieron, pero por eso luego el manuscrito, el 512, ¿no? Es que el que dicta todo lo que vio y demás, que es la última referencia que tenemos de Percy y su hijo y el acompañante. Luego hubo otras expediciones con más gente que ya te digo que desaparecieron de la faz de la Tierra. De ellos se a ver, dice también que muchos de ellos se quedaron con tribus indígenas y que muchos de ellos, pues, lógicamente, murieron. Sí. el manuscrito. Perdón, Juan, dale, No, continúa. habla, Cristian, habla. No, el manuscrito 512 lo que intuye, la zona en la que se intuye cerca de Mato Grosso, porque ese manuscrito existe Sí, y sí, está en la Biblioteca Nacional de Brasil, o sea que ese existe y está fehacientemente ahí. Y hace referencia a una zona que está delimitada por tres ríos, el río Chingú, el río eso Tapajós es. y el río Araguaya. Entonces, esos tres ríos dibujan una zona que hay supuestamente donde iba este señor con su hijo y el otro a buscar la ciudad Z. En esa zona no se sabe si no se sabe qué pudo pasarle a este hombre, pero bueno, en esa zona como tal no hay una ciudad. Es decir, el problema es que no hay una ciudad, porque lo que este hombre buscaba era una ciudad al estilo europeo, o se cree que buscaba una ciudad al estilo europeo. Una ciudad europea con su muralla, con su masificación en medio con su plaza, con su masificación, pero lo que sí se ha descubierto en esta zona, concretamente limitada por estos ríos, donde también
Hay la tierra preta esta que se comenta, que son tierras existentes, ¿no? Bueno, una mezcla de tierras que hacen que sea fértil la tierra. Sí, sí, es Se ha artificial descubierto, completamente, claro. claro, se ha descubierto geoglifos, se han descubierto canales enteros de vías de comunicación, se han descubierto calzadas de la época, se han descubierto un montón de restos urbanos que apuntan a que realmente el manuscrito este lo que se refería no era a una ciudad estilo europeo que estaba buscando este señor. Este manuscrito se cree que hace referencia a que lo que ellos vieron, los exploradores portugueses del siglo XVIII, lo que vieron era una red urbana de pequeños núcleos de población, muchísimos núcleos pequeños de población interconectados por esta serie de geoglifos, de construcciones urbanas, tipo canales, tipo mm, presas de agua, es decir, construcciones, calzadas, construcciones que unían todos esos pequeños pueblos dispersos, porque al final, hay que decirlo, el Amazonas es un sitio hostil para construir. ¿Por qué? Porque no, hay zonas donde no puedes construir excesivamente grande porque aquí están los árboles, la ingeniería ahí es complicada. Entonces se interconectaban ciudades muy pequeñitas, núcleos de población, que se estimaba que podían llegar a tener hasta 1 millón de personas, algunos de todos estos núcleos de población todos juntos. Entonces se cree que eso es lo que los exploradores portugueses del siglo XVIII hacían referencia. Que Fawcett fue a buscar una ciudad al estilo europeo con su muralla, con su masificación de gente, con su plaza, ahí no lo va a encontrar, no lo va a encontrar, pero está demostrado, y eso es imposible que él lo viera porque en ese momento eso solo se puede ver desde arriba, que hay geoglifos, que hay conexiones enteras de calzadas, que hay un montón de acuíferos, un montón de canales hechos por mar, por fluviales, que apuntaban a que interconectaban de alguna manera un montón de núcleos de población y a lo mejor eso se referían los portugueses. Y Sí, sí, luego ahora aparte, todas estas perdón, ciudades ahora, o todas estas estructuras ahora con la nueva tecnología LIDAR, se están descubriendo muchísimo. La selva es que, o sea, el Amazonas es que estaba súper edificado. O sea, es que hay cantidad de ciudades, cantidad de monumentos que están ahí metidos dentro entre los árboles metidos en la selva. O sea, Sí, pero la ciudad Z como tal tenemos que hablar de un mito, ¿eh? sí, bueno, pero que se ha encontrado Como tal, una la ciudad, serie de cosas ahí que claro, indudablemente había población y se movía por allí. efectivamente había población, había núcleos pequeños de población, se cree porque no se han encontrado, pero se han encontrado restos que apuntaban a que se interconectaban un montón de aldeas, pero una ciudad como tal, a lo mejor este hombre estaba buscando algo que realmente no era el objetivo que tenía que encontrar, pero bueno, ahí había interconexión de núcleos de población. ¿Y cuál es el problema también del Amazonas? Que las ciudades grandes, las ciudades importantes, esto en toda la cultura mesoamericana y en Europa, en todos lados, ¿no? Las ciudades grandes e importantes se construyen en piedra, pero las aldeas pequeñitas más, bueno, un poco más, no en la periferia, ¿no? Pero bueno, de menor entidad, se hacían con madera, se hacían con materiales que con el tiempo se degradan. Entonces es muy complicado, si esto era así, era una interconexión de pequeñas aldeas, de muchísimas pequeñas aldeas, es muy complicado que hoy en día, si estas edificaciones se construyeron, estas casas se construyeron en madera o materiales que tienden a degradarse, hoy en día se pueda encontrar algo. Pero la interconexión está clara y se ha comprobado incluso por medios aéreos de que existe un núcleo de conexiones entre todas estas posibles aldeas o núcleos de población. núcleo de población. Sí, es Es muy verdad probable, perdón, es muy probable que construyeran edificaciones de madera. Mira, por ejemplo, los castros gallegos, si no es porque las bases las tenían hechas de barro, no se hubieran encontrado. Porque todo lo de arriba era madera y ha desaparecido. Desaparece. Pero en cuanto claro, hagas tú una serie de edificaciones que la hagas de madera, que tienen la madera porque están en el Amazonas, pues claro, eso se habría perdido todo. Claro, para mí el problema que tuvo Fawcett y para mí el gran problema que tuvo es que él fue allí a encontrar una ciudad. O bien porque interpretó mal los textos de los colonos portugueses del siglo XVIII, el manuscrito 512, bien porque lo interpretó mal, bien porque los colonos estos, los exploradores estos del siglo de los portugueses, lo transmitieron mal la información en ese manuscrito, pero de alguna otra manera está claro que este señor fue a buscar algo que allí no le va a encontrar. ¿Por qué? Pues porque él esperaba encontrar
a mi juicio, esto todo a mi juicio, una ciudad de estilo europeo, de piedra abandonada, cuando a lo mejor lo que esta gente vio efectivamente fueron, pues eso, núcleos de población muy dispersos, interconectados por redes enteras de comunicaciones, de asfalto, de tal, y bueno, y a lo mejor eso lo que intentaron plasmar y este hombre pues, quiso encontrar otra cosa. Y más que nada cuando la fauna también la vegetación se abre paso allí, ¿no? Que tapa todas las evidencias, a no ser que sea piedra, los materiales como los degradables, como la madera, los textiles y demás, al final acaba absorbiendo lo que es la selva en sí. Es ahora y es uno de los sitios más hostiles del mundo, y eso que ahora vas con una serie de tecnología que antes no la había. Imagínate una exploración con tres integrantes únicamente, ¿no? O sea, fue encontrarte la muerte de cara. Yo lo veo así. Y Probablemente se los hayan comido como en Apocalipsis caníbales. Sí, efectivamente, posiblemente. sí que dentro de que la ciudad Z puede tener un halo místico muy importante, el hecho de que el principal promotor, como era Percy Fawcett, muriera, que a lo mejor, que por supuesto, a lo mejor no tendrá nada que ver, si es que el Amazonas es un sitio muy hostil, muriera intentando probar su veracidad, ya le da un punto más místico todavía Sí. a la aventura. Su desaparición, y luego que es verdad que mucha gente han intentado ir a buscar la ciudad Z y han muerto por el camino. No, pero se han encontrado, el que hoy en día se ha Sí, encontrado una red de comunidades, hay pequeñas comunidades, una red inmensa de pequeñas comunidades con una planificación relativamente urbanística, ¿no? Una cierta planificación de gente que está ahí, que sabe que está interconectada con otro núcleo de población, y eso es parte del modelo de aquella época de construcción de esta zona. O sea, es que parte era así. ¿Por qué? Porque al final construir grandes ciudades requiere también mucho espacio. Entonces, a veces, pues, las pequeñas comunidades se intentan adaptar al espacio que tienen. sí, aparte, pues eso, que la selva es lo que tiene. No puedes construir ciudades grandes, y siempre y cuando son poblaciones pequeñas al cauce del río, que es donde tienen la pesca, donde tienen los cultivos garantizados, donde tienen la comida. Efectivamente. Y es más, solo por mera lógica, lo que se ha demostrado que existe, y eso se ha comprobado, Sí, hay geoglifos que se han visto desde el cielo, se han eso visto es. geoglifos, se han visto calzadas, se han visto canales, ciertas Sí, que de obras regadío. al nivel efectivamente, de regadío y tal. La gente no se hace cientos de kilómetros para hacer eso en medio de la selva sin ningún motivo. Es decir, la gente no hace tonterías absurdas. Eso obviamente tiene un sentido, y es intercomunicar núcleos de población o mejorar la calidad de vida y la productividad de esos núcleos de población. Si no se han encontrado núcleos de población, es que no hace falta. O sea, no hace falta encontrar un núcleo de población hechos de madera para saber que había núcleo de población, porque no haces canales sin. O sea, si el núcleo de población más cercano está a 500 kilómetros, está claro que no van a hacerse 500 kilómetros todos los días para hacer un canal que no va a aprovechar nadie, unos geoglifos que no va a aprovechar nadie, una infraestructura de regadío que no aprovecha nadie. Obviamente ahí tenía que haber comunidades, núcleos de población efectivamente localizado en lo que era Eso es. acotado en los ríos donde este documento dice que estaba la ciudad Z. O sea, yo estoy prácticamente convencido que la ciudad Z que hace referencia a este manuscrito se refiere a eso. Que este hombre lo entendió mal, pero se refiere a Se eso refiere a eso. que existió. Para mí. O sea, es mi opinión. Bueno, chicos, pues si os parece, porque quedan muchísimo y esto se Sí. podría llevar muchas horas, podemos coger y continuar en la siguiente tertulia. La siguiente tertulia, sí. La siguiente Perfecto. de muchas. Sí, de muchas. Esperemos que esto sea un hábito, buen hábito. Eso es. Bueno, pues despedimos. ¿Despides tú, Luis? ¿Despido yo? ¿Quieres que despida yo? Venga, despídelo. Sí, despídelo. Bueno, pues aquí, desde los misterios del Bosque Negro, despedimos este maravilloso programa. Continuaremos con esta tertulia hablando de civilizaciones antiguas desde diferentes puntos de vista. Y bueno, pues de nuevo dar las gracias a Black Forest por darme la oportunidad de presentar este nuevo formato, maravilloso programa, podcast,
¿Vale? Así que bueno, ahora os despido uno por uno. Mónica, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar en vuestro programa. Nada, muchas gracias. Y a todos vosotros, nada, que ha estado muy entretenido y nos veremos en la segunda parte y tercera. Sergio, muchísimas gracias, que ha estado el debate genial, ¿eh? Muchísimas gracias, Luis. Sobre todo, gracias por habernos presentado nuestro programa piloto y demás. Muchísimas gracias, te estoy muy agradecido. Sergio, perdido en algún continente del mundo, pero con buena conexión. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias a ti, a Juan, por venir, por aportar vuestros conocimientos, que sin duda siempre son de agradecer y siempre aprendo, siempre que estoy con vosotros aprendo algo más. Y muchas gracias también por presentar este programa y por darnos la oportunidad a todos. Ojalá que sea este uno de muchos más que vendrán. Sí, seguro que sí. Y ya despido a mi compañero Juan Antonio García. Pues nada, pues encantado de haber participado aquí. Tú sabes que a mí las tertulias me gustan. Ya llevamos mucho tiempo desde que hacíamos la nuestra y ahora, pues mira, de nuevo a tertuliar. Nada, A todos los encantado. del Bosque Negro, de Misterios en el Bosque Negro, que oye, que nos vemos en la siguiente ocasión.